Muchas gracias, doctor Burdiles. Muchas gracias también a los organizadores del Congreso por extender su amable invitación a participar en este evento. Vamos a revisar conceptos técnicos, indicaciones y anatomía normal de la cadera en artrorresonancia, así como diferenciar variantes anatómicas normales que son muy frecuentes en la cadera de patología intraarticular. Por favor, empezamos el timer. Gracias. Bueno, empecemos a revisar algo de los aspectos técnicos de artrorresonancia de la cadera. Es importante tener en cuenta que para obtener imágenes adecuadas de músculo esquelético en general, queremos tener magnetos que sean por lo menos de 1.5, idealmente para el estudio de artrorresonancia en nuestra institución utilizamos magnetos de 3 Tesla, pero lo que es más fundamental en la adquisición de imágenes adecuadas de la cadera y de otras articulaciones es el tener buenas antenas de superficie. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la Universidad de Nueva York, me pidieron que arreglara los protocolos en todos los servicios que estábamos cubriendo. Y estábamos trabajando con antenas CPL que pues no producían muy buenas imágenes, entonces tocó invertir dinero en comprar buenas antenas que sean específicas para la articulación que estamos utilizando. En el caso de la cadera, en la Universidad de Nueva York, usamos la antena de torso como la antena para hacer la transmisión de la señal y utilizamos una antena de cardíaca sobre la parte anterior de la cadera para obtener las imágenes. De esta manera podemos ver que la relación de SNAR en la parte anterior de la cadera, que es donde se presentan más que todos los desgarros labrales, es bastante adecuada. Entonces podemos comparar, estos son los radios, la relación de SNAR, y podemos ver que si utilizamos una antena de superficie de 4 canales, en la parte profunda de la cadera vamos a estar obteniendo un SNAR que es similar a este complejo de antena torsal y de antena cardíaca. Ahora, una cosa que es muy importante también de tener en cuenta es entre más canales ustedes tengan en su antena, ustedes pueden utilizar imágenes paralelas con mucha mayor efectividad. Entonces, en radiología musculoesquelética tenemos que tener en cuenta que mientras haya más tiempo de adquisición, tenemos más tiempo para que se mueva el paciente y vamos a tener artificios relacionados a movimiento. Entonces queremos hacer las secuencias lo más pronto posible con la mayor calidad posible. Entonces es importante si ustedes pueden incorporar imágenes, la adquisición de imágenes en paralelo en estos pacientes. Entonces aquí tenemos una comparación de las imágenes obtenidas en una antena de 32 canales cardíaca sin utilizar parallel imaging, y comparado con parallel imaging, y la calidad es muy similar. Podemos ver cuando utilizamos la antena de 4 canales de superficie, entonces estamos obteniendo una imagen que no es tan bonita como las que tenemos con el canal de 32, pero sí podemos utilizar el parallel imaging y eso nos va a ayudar a tener una imagen mucho mejor en la parte superior del rodete acetabular. Ahora, en cuanto a planos de imagen para la cadera, nosotros típicamente comenzamos con una secuencia de Large Field of View que incluya toda la pelvis. Esto para todos los exámenes que son de artrorresonancia de la cadera, y utilizamos una secuencia que sea sensible a líquido, bien sea un STER o imágenes con supresión grasa en T2 para buscar patología, sobre todo del sacro y del pubis, que puede referirse a la cadera y ser el causante de la sintomatología.
Ahora, las imágenes de la cadera de por sí, vamos a utilizar imágenes axiales oblicuas. Estas imágenes son imágenes obtenidas a lo largo del eje del cuello femoral, imágenes sagitales, coronales y imágenes axiales derechas, y también les va a mostrar que hacemos en estos protocolos de artrorresonancia imágenes radiales rutinariamente. En cuanto a cómo practicar la artrorresonancia, pues tenemos dos opciones. Podemos hacer una técnica directa que involucra colocar una aguja intraarticular y administrar una solución de medio de contraste para distender la cápsula articular y poder valorar la patología, sobre todo del labro y cartílago, que es la mayor indicación para hacer artrorresonancia. En nuestra institución estamos utilizando, yo diría 50% y 50%, lo hacemos bajo guía fluoroscópica y 50% de los casos los estamos haciendo con ultrasonido. Es muy importante en el proceso de hacer el estudio, palpar cuidadosamente el paquete neurovascular femoral en la ingle. Yo tiendo a marcarlo, usar un marcador para saber exactamente dónde palpé los elementos vasculares, ya que esta pues, es una de las complicaciones que podemos tener en la ejecución de este estudio. Por mucho tiempo estuvimos utilizando artrorresonancia indirecta, esto es con inyección intravenosa de gadolinio. Se le pide al paciente que después de la inyección intravenosa haga ejercicio de la cadera, de flexión y extensión. La idea es producir hiperemia sinovial por ejercicio, que haga que la transferencia de gadolinio del espacio vascular al espacio articular se aumente, y de esa manera podemos tener un efecto artrográfico haciendo realce del líquido nativo intraarticular. Entonces tenemos acá la solución que utilizamos para la artrorresonancia directa. Hacemos una mezcla en una jeringa de 20 centímetros cúbicos. 10 de estos centímetros cúbicos es una solución diluida de gadolinio, la cual hacemos con 20 centímetros cúbicos de solución salina. Ponemos 0.1 mililitros de Magnevist o de Gadavist, de lo que tengan disponible. 5 centímetros van a ser de medio de contraste iodinado, el que pues, estén utilizando, bien sea Ultravist, y tenemos también 5 centímetros cúbicos de lidocaína al 1%. La idea es que en pacientes que tienen desgarros labrales, esta inyección de contraste puede también darnos una indicación de si hay o no resolución de los síntomas cuando aplicamos el anestésico. Entonces, típicamente un paciente que tiene desgarro labral va a sentir mejoría al momento de la inyección, y eso lo ponemos también en nuestro reporte. Es importante hacer un comentario acerca de si los síntomas se mejoraron con la inyección o no. La cadera típicamente se distiende con 8 a 12 centímetros cúbicos de solución intraarticular. Traten de no forzar más de 12 centímetros cúbicos, porque eso va a ocasionar extravasación del contraste y pues empiezan a complicarse las cosas de si había una rotura preexistente de la cápsula o no. Yo trato de trabajar con el paciente muy directamente, entonces les digo que van a sentir como incremento en la presión en la cadera, y si llegan en algún momento a experimentar cualquier dolor, que por favor me dejen saber para yo parar la inyección. Pero si logran colocar 8 centímetros, yo creo que con eso es más que suficiente para hacer un estudio de artrorresonancia de cadera. La otra cosa que es muy importante, y esto lleva a problemas con los técnicos, es que el escáner para hacer la resonancia debe estar listo cuando ustedes terminen la inyección, porque pasa muy frecuentemente que hacemos la inyección y el paciente no va
a hacerse la resonancia sino hasta media hora, 45 minutos, una hora después. Entonces eso permite que se escape la solución intraarticular que han colocado y pues no tiene ningún sentido someter al paciente a un proceso que es mínimamente invasivo, pero estamos utilizando una aguja en el espacio articular y que no tengamos unas imágenes adecuadas. Esta imagen es para demostrar cómo se obtienen los cortes oblicuos axiales que mencioné inicialmente. Siempre deben incluirse en su artorresonancia de cadera. Están orientados a lo largo del eje del cuello femoral, perpendiculares a una tangente que va desde la reborde labral superolateral y el ligamento transverso acetabular inferior. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. Esta es una paciente de 24 años, patinadora de hielo, que tuvo una lesión por torque de la cadera izquierda. Y me gustaría que por favor voten si este es un desgarro o no, sí o no. Entonces tenemos las imágenes. Este es el oblicuo axial. Pueden ver aquí el trazo de la aguja, con un poquito de extravasación, sobre todo en las imágenes de T2, si incluyen imágenes de T2, van a ver líquido de la anestesia que se coloca para hacer el procedimiento, y si hay un poquito de extravasación las van a ver en las imágenes de T1 con supresión grasa como esta. Imagen coronal y imágenes secuenciales sagitales a través del rodete anterosuperior. ¿Estamos recibiendo votos? Ok. Entonces tenemos 50 y 50. ¿Serían 2 personas que votaron? No. Bueno, muy bien, no, de hecho votaron 4. Regresémonos, por favor. Muy bien, entonces analicemos cuáles son los hallazgos en esta artorresonancia directa. Podemos ver que hay un depósito lineal de contraste en la base del labro anterosuperior, que lo vemos bastante bien en el corte oblicuo axial, y luego lo que llevó a un poco de discusión dentro del equipo con el cual trabajo en el hospital, fueron los cortes sagitales, porque podíamos ver que hay una solución, un depósito lineal dentro de la sustancia del labro, pero había discusión de si se estaba comunicando o no con la superficie articular, si esto era solamente inhibición de contraste o si había realmente un desgarro. Entonces decidimos traer el paciente nuevamente para hacerle unos cortes radiales, pero esta vez no le volvimos a inyectar la cadera, sino que hicimos un estudio de alta resolución en un magneto de 3 Tesla, y aquí les quiero mostrar cómo hacemos las imágenes radiales. Casi todas las plataformas que hay disponibles comerciales se pueden hacer estas imágenes con un poquito de paciencia y enseñándoles a los técnicos cómo adquirirlas. Empezamos con el corte oblicuo axial y hacemos una coronal a partir de ese corte. Eso nos va a dar esta imagen oblicua coronal, de la cual vamos a hacer una tangencial a lo largo del reborde acetabular. Cuando hacemos eso vamos a tener como una imagen en blanco, vemos la cabeza femoral, y este es un corte oblicuo sagital. Y de ese corte oblicuo sagital, en muchas de las plataformas todo lo que tienen que hacer es colocar la función de imágenes radiales en el centro y ya pues tienen sus imágenes radiales. Entonces nuevamente estas son las imágenes radiales en 3 Tesla de esta paciente, y me gustaría que ahora votaran si hay o no desgarro del labro y si les está ayudando esta técnica. Les voy a dar un minuto para que tengan tiempo de pensar y de votar. Esas son imágenes consecutivas, entonces estamos viendo el reborde acetabular, el labro
anterosuperior. Aquí nos estamos viendo, vamos más anterosuperior. Sabemos que estamos anteriores porque estamos viendo esta estructura que es el iliozoas, ¿cierto? Entonces, el iliozoas me ayuda muchísimo para orientarme, sobre todo en estas imágenes radiales. Y este es el recto femoral, que también les ayuda mucho, de hecho, a los cirujanos para orientarse cuando hacen la artroscopia. Ellos utilizan el origen del recto femoral de la rodete superolateral del labro como el punto de las 12 en el reloj para hacer la artroscopia. Miremos las respuestas, por favor. Bueno, entonces tenemos que una desgarro labral y tenemos receso labral también, la mayoría. Vamos a analizar las imágenes. Entonces, ¿qué hace el diagnóstico de una ruptura del labro? Lo que queremos ver es que haya contraste o intensidad de señal que está atravesando completamente la base del labro. Queremos buscar que haya irregularidad del contorno del fragmento labral, que lo estamos viendo en estas imágenes. Podemos ver cómo hay irregularidad del contorno, hay depósitos de líquido nativo articular dentro de esas áreas de irregularidad, y estamos viendo que esta alteración se nota en varias imágenes consecutivas. Entonces, esto es un desgarro del labro y nos ha ayudado muchísimo a las imágenes radiales para hacer la distinción. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer una artrorresonancia indirecta? O sea, de dar el contraste intravenoso en vez de hacer una inyección directa en la cadera. Primero es que el radiólogo no tiene que estar presente pues, para hacer la inyección, la puede hacer un técnico con una enfermera, si así lo requiere las reglas de donde ustedes trabajan. El procedimiento es relativamente no invasivo, es una inyección intravenosa, no es una inyección intraarticular, y pues al administrar contraste intravenoso podemos tener un efecto artrográfico que nos va a ayudar a mejorar la visualización de desgarros labrales y de efectos condrales comparado con imágenes por resonancia convencionales. Las limitaciones que tiene el hacer la artrorresonancia indirecta es que no vamos a tener distensión capsular porque no estamos colocando un volumen dentro de la articulación, estamos jugando con el líquido nativo articular, y tenemos también los riesgos potenciales de una administración intravenosa de contraste. Entonces tengo que decirles que hace más o menos unos 5 años hacíamos mucha artrorresonancia indirecta en la Universidad de Nueva York. Hace unos 2 años empezamos a pararla y a hacer más resonancias de alto campo, hacer las imágenes de cadera con 3 Tesla en vez de utilizar el medio contraste intravenoso, particularmente por los problemas que se han visto asociados con dosis altas de contraste intravenoso. Entonces no queríamos pues, tener complicaciones de ese tipo. El otro problema que podemos ver con artrorresonancia indirecta es que van a tener realce de estructuras de tejido blando alrededor de la cadera que pueden verse como patología. Entonces eso lo vamos a ver ya en un momento. Bueno, empecemos con la anatomía normal del labio acetabular, del labro acetabular. El labro acetabular está compuesto de fibrocartílago, lo que lo hace de baja señal en todas las secuencias que utilizamos, secuencias de pulso que utilizamos. Tiende a ser triangular cuando se corta en imágenes, cuando se corta a través del labro, tiende a ser triangular, pero puede ser redondeado o puede estar también muy aplanado. Esos son variantes anatómicas normales. Hay que tener en cuenta que el acetábulo tiene una forma de herradura y en la parte inferior no hay labro, entonces solamente tenemos labro en las 3/4 de la circunferencia del rodete acetabular.
En una revisión de la literatura que se publicó en el 2013, se incluyeron 1096 estudios de cadera en sujetos asintomáticos. La mayor parte de estos sujetos tenían un labro de configuración triangular, o sea que esa es la configuración más frecuente que vemos. El labro redondeado se ve en 11 a 16% de los casos y un labro aplanado varía dependiendo de las series, pero pues más o menos está alrededor del 13 al 15%. Es importante notar que en estos estudios fueron todos en sujetos asintomáticos y que en ninguno se reportó la presencia de un sulco, o sea, estos son personas que no tienen dolor de cadera, que se les hizo el estudio por otra razón, particularmente buscando problemas intrapélvicos. Del otro estudio publicado reunió 24 estudios, es otra revisión de la literatura, incluyendo 822 caderas, y en este caso los pacientes tenían síntomas de cadera. Entonces ya cuando hay síntomas de cadera empezamos a ver que se reportan los sulcos en el labro acetabular, lo que nos indica que la presencia de sulcos es en realidad un proceso más que todo degenerativo que se da ya en personas que tienen patología de cadera asociada, como vamos a ver más adelante. Y lo otro que es importante es que los estudios en cadáveres, particularmente los estudios que se ha hecho en fetos, ha demostrado que no se ven estos sulcos labrales. Entonces, hay una escuela de pensamiento en la cual el concepto de sulco labral en la cadera no existe, es una cosa adquirida, es un sulco adquirido. Y aquí está el estudio del Dr. Sadik en American Journal of Rentgenology en el 2006, reunieron 121 pacientes, estos eran pacientes con dolor de cadera y ellos encontraron un sulco labral, que podemos verlo en estas imágenes coronales, en esta imagen coronal, interpuesto entre el cartílago articular y el fibrocartílago del labro acetabular. Podemos ver una pequeña hendidura. Estas hendiduras se ven más que todo en el cuadrante antero superior y en el cuadrante posterior inferior, y en algunos casos podemos verlo en más de un cuadrante. Gracias. Bueno, entonces aquí está va a estar fácil, todos voten. ¿Este es un sulco labral o no? ¿Sí o no? Entonces, a diferencia del caso que les mostré anteriormente, podemos ver que el labro es triangular, está completamente negro en toda su extensión, la unión labrocondral es muy lisa, no hay ninguna irregularidad y el cartílago articular es muy homogéneo. Entonces, este sí es un sulco labral, podemos compararlo con la imagen anterior. Perfecto, ahora sí. Regresémonos a las diapositivas. Bueno, muy bien. Ahora, este es un estudio más reciente por el Dr. Kim, publicado en Artroscopia en el 2012, con 48 pacientes, pero quiero que se fijen la edad promedio en esos pacientes, 79 años. Estos eran pacientes que se les iba a hacer artroplastia de cadera porque habían tenido una fractura de cuello femoral o una fractura intertrocantérica, y ellos buscaron, antes de hacer la reconstrucción, buscaron si había o no sulco, y encontraron que 46% de esos pacientes tenían un sulco, lo que se podía evidenciar en la unión labrocondral, pero también esos pacientes, el 73% tenían desgarros, y los desgarros ocurrían en el mismo cuadrante con más frecuencia, en el antero superior. Entonces, en conclusión, si tenemos una persona que tiene síntomas, que la intensidad, la línea de señal que vemos en la unión labrocondral es irregular, la vemos en más de una imagen y vemos alteraciones del cartílago adyacente, es un desgarro, no es un sulco. Y aquí podemos ver, en otro caso, diferente al del sulco, podemos ver los elementos que les comentaba, una unión labrocondral que está un poco ensanchada,
el labro que está obliterado, el ápice del labro, y irregularidad en el contorno del fragmento. Bueno. Miremos estas imágenes y me gustaría que me dijeran si esta es una rotura del labro o no. Es una paciente relativamente joven, solo 18 añitos, con un dolor de cadera luego de posparto. Y aquí vienen muchos de los elementos que el doctor Carantanas nos mostró en su charla para ayudarnos. Muy bien, entonces sí, definitivamente esto es un desgarro labral y analicemos las imágenes. Entonces estas son imágenes sagitales a través del rodete anterosuperior. Podemos ver que hay, en esta artrorresonancia podemos ver que hay contraste interpuesto entre la base del labro y el ápice del labro. El espacio del fragmento con la base está ampliado y también vemos irregularidad en el contorno del fragmento. Esta imagen es muy importante porque nos está mostrando que hay también una discontinuidad en la unión labrocondral. Entonces vemos el contraste, no solamente se está extendiendo a través de la base del labro, pero se está extendiendo por debajo del cartílago hialino en el acetábulo, techo acetabular anterosuperior. Eso quiere decir que hay una lesión por delaminación de la unión labrocondral con un desgarro delaminante del cartílago. Y la imagen axial nos está mostrando que este paciente tiene como sustrato una deformidad de tipo CAM en la unión del cuello y la cabeza, y podemos ver que hay un quiste subcortical que pues también se le denomina herniación sinovial en esta localización. Entonces todos estos elementos juntos nos ayudan a hacer el diagnóstico de desgarro de la cadera, desgarro del labro acetabular. Sigamos con más variantes anatómicas, el receso perilabral. Entonces tenemos que hay acumulación de contraste entre la porción superolateral del labro acetabular y la cápsula. Este receso perilabral se debe ver en todas sus artrorresonancias, o sea, es una constante. Cuando no lo vemos, entonces indica que hay patología. Entonces hay patología bien sea porque hay una sinovitis que está obliterando el receso, o hay patología relacionada a cicatrización postquirúrgica. Entonces, muy frecuentemente cuando se ha hecho artroscopia de cadera, este receso se oblitera. Entonces, hay que buscarlo porque nos ayuda pues, a hacer el diagnóstico, bien sea de cicatrización relacionada con por un proceso quirúrgico previo o patología sinovial. Pasemos a revisar el ligamento acetabular transverso. Mencioné anteriormente que el rodete acetabular tiene una configuración de herradura. En la parte inferior no tenemos labro, tenemos este ligamento acetabular transverso que une la parte de la hendidura inferior del rodete acetabular. Uno de los problemas que tenemos con este ligamento acetabular transverso es que puede simular un desgarro si no sabemos que en esta parte del acetábulo no hay labro, ¿cierto? Entonces es saber la anatomía, que en esta localización, cuando estamos en la parte inferior, centrados alrededor de las 6 de la tarde, en el rodete acetabular, no hay cartílago, así que la acumulación de contraste entre el hueso y esta estructura triangular que parece el labrum, pero no es el labrum, es el ligamento acetabular transverso. Y en cortes secuenciales axiales, esto es lo que vemos. Entonces estamos viendo, este es el ligamento acetabular transverso anteriormente,
posteriormente tenemos la cápsula y a medida que nos vamos bajando hacia la hendidura inferior del acetábulo, podemos ver esa colección de contraste entre el ligamento y el hueso. Entonces lo vemos bien sea en la parte anteroinferior o en la parte posterior y no debe confundirse con un desgarro. En estas imágenes estamos haciendo un oblicuo axial y podemos ver la acumulación de contraste en la parte posterior inferior en este caso, y aquí tenemos una imagen sagital dentro de las imágenes radiales que obtenemos. Este está pasando exactamente por las 6 de la tarde en el rodete inferior y podemos ver nuevamente la acumulación en esa localización. En cuanto al cartílago articular, es importante también tener en cuenta que tenemos en el rodete, en la cavidad acetabular, un área donde no hay cartílago, se llama la fosa acetabular. Entonces, típicamente en las imágenes coronales vamos a ver la superficie de apoyo del techo acetabular y luego vamos a ver una hendidura y esa hendidura contiene una almohadilla grasa. Entonces, no confundir esta área del acetábulo como un defecto articular. Se ve pues muy frecuentemente en imágenes por resonancia magnética en esa localización. Entonces tenemos el cartílago hialino, que tiene una intensidad de señal intermedia en estas imágenes de densidad de protones con supresión grasa, y vemos aquí la hendidura que corresponde a la fosa acetabular, que está delineada por un poquito de contraste o de líquido nativo intraarticular, y el paquete de la almohadilla vascular. Hay otras regiones donde vamos a ver una hendidura en el techo acetabular. En este caso, la hendidura está en el centro del techo acetabular y se llama la fosa supraacetabular. Hay de dos tipos. Estas fosas supraacetaulares pueden estar delineadas por líquido, como vemos en este caso, o por contraste, o pueden estar completamente tapizadas con cartílago articular. Es importante saber de la presencia de estas fosas supracetabulares porque no se deben confundir con un defecto de cartílago. Lo que hace el diagnóstico diferencial es que no hay cambios de la médula ósea subcondral asociados con esta pequeña hendidura, y la localización es típicamente en la parte central del techo acetabular. Ya vamos a volver. No habían preguntas. Sí, una pausa para tomar un poquito de agua. Hay algunas preguntas hasta ahora. Yo sé que les estoy dando bastante información. Sí, tenemos un micrófono y podemos hacer preguntas. Así interactuamos de esta manera. Jenny, aprovechamos esta pausa. Entendiendo el pánico real o irreal creado respecto del uso de los medios de contraste con gadolinio, algunos lugares están usando artrorresonancia, pero distendiendo solamente con líquido intraarticular. Correcto. No sé si ustedes han usado esa opción o si la han explorado en algún momento. Sí, sí la usamos y pues es completamente válido hacer artrorresonancia con solución salina para evitar el uso de compuestos pues, que contengan gadolinio. No, en realidad no lo estamos haciendo como práctica de a primera mano, sobre todo si el paciente pueda estar preocupado de que no quiere que se le inyecte contraste, entonces se utiliza pues esa opción durante el proceso de hacer el consentimiento informado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ay, Marcelo. Los cirurgianos fallan
se hay señales de lesiones de la cartilagem y artrosis, no quiere más hacer, porque el pronóstico es malo. Entonces, ¿cómo está esto? Es lo mismo, y fue la razón por la cual estábamos haciendo tanta artrorresonancia indirecta, porque con la artrorresonancia indirecta no solamente puedes hacer el estudio artrográfico, pero también puedes analizar los valores de T1 en el cartílago hialino del acetábulo y de la cabeza femoral y tratar de encontrar un umbral en el número de ese valor de T1. Nosotros estábamos usando 300, que se ha reportado para en 1.5, pero empezamos a ver que dependiendo de los diferentes magnetos iba a haber un umbral diferente. Entonces, la verdad, buscamos con mucha cautela si hay o no abnormalidades del cartílago. Todavía hacemos los mapeos de T1, si hacemos la inyección intravenosa con doble dosis, que es como se debe hacer, pero pues no logramos, sobre todo en plataformas de 3 Tesla, encontrar cuál es el umbral para estudios obtenidos con esa plataforma. ¿Algunos de ustedes hacen los mapeos de T1 de cartílago? ¿Están haciendo para cadera? No. Bueno, yo creo que nos volvimos al comienzo de la charla. No sé si necesitan mi ayuda allá atrás para saber dónde íbamos o… Ok. No, ¿de para atrás? ¿De para atrás? Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Había otra pregunta? ¿Había otra mano antes de seguir? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Entonces estábamos en las fosas supracetabulares, están localizadas en el centro del techo acetabular, pueden estar delineadas por contraste o líquido o pueden estar llenas con cartílago, y eso la distingue entre 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Ahora, las de tipo 2 son mucho más frecuentes, las que están llenas con cartílago. Vemos que no hay alteraciones en la señal de la médula ósea subcondral, y eso nos ayuda pues a hacer el diagnóstico, así como la localización. Muy frecuentemente, como todas las variantes normales, estas fosas supracetabulares son bilaterales. Entonces, esta es una imagen coronal de Ester que se obtiene pues rutinariamente en nuestros estudios de artrorresonancia, y podemos ver cómo hay una fosa supracetabular bilateral en este paciente joven, y tenemos en las imágenes axiales, si pasamos por ese sitio donde está el defecto en el techo acetabular, podemos ver el depósito de contraste o de líquido. Bueno, en el lado de la cabeza femoral tenemos también una área donde no hay cartílago articular. Esa área se llama la fovea capitis, que es donde se inserta el ligamento redondo de la cadera. Entonces tenemos que tener en cuenta que también vamos a tener una área que no está tapizada con cartílago articular en esta localización. Vamos a pasar ahora a un tema que pues me interesó muchísimo en el pasado y sigue siendo bastante interesante, pues analizar la presencia de plicas labrales en la cadera. Estas plicas labrales se pueden ver en disección anatómica hasta en 85% de los casos. Por artrorresonancia las visualizamos en 76%, o sea que son bastante frecuentes, y es importante hacer el diagnóstico de la plica labral, la que se interpone entre la cápsula y el labro anterior superior, porque se han descrito instancias donde esta plica se atrapa y puede producir sintomatología. Entonces la encontramos, como mencioné, localizada entre el rodete labral anterosuperior,
el ligamento iliofemoral que está reforzando la cápsula anterior y podemos ver el contraste delineando la plica en esta localización. Si vemos que la plica está engrosada, si es más de 1 o 2 milímetros de grueso, si está irregular y si hay, en casos donde no hemos dado contraste, hay líquido nativo sinovial con derrame articular, pues nos ayuda a hacer el diagnóstico de una sinovitis. Esto en realidad son repliegues de la membrana sinovial que vemos en esta localización. Hay una plica también localizada dentro de la cadera que va en el curso del ligamento teres. La vemos en disección anatómica en 100% de los casos, en artrorresonancia en el 78%. Está tapizada por sinovio y está protegida también por una almohadilla grasa que vemos en la porción acetabular donde se inserta el ligamento teres, lo que hace que el atrapamiento de esta plica ligamentosa es muy raro, en realidad no hay reportes. Lo que sí tenemos que saber es que existe. Entonces, en casos donde estamos haciendo artrorresonancia, a veces vemos una estructura lineal muy homogénea que se extiende a lo largo del ligamento teres desde la fovea capitis hasta el ligamento acetabular transverso inferior, que corresponde a la plica y no corresponde a un desgarro del ligamento teres. Entonces, es para tenerla en el diagnóstico diferencial de ruptura del ligamento teres. Como todos los desgarros, la diferenciación se hace en el sustrato que tenemos del ligamento. Si el ligamento está engrosado, si está heterogéneo en la señal, si hay irregularidad del contorno, nos vamos a inclinar más a pensar que esto es una rotura. El tercer grupo de plicas de la cadera que es importante tener en cuenta es el grupo de las plicas del cuello. Entonces tenemos plicas por el lado interno del cuello femoral, que este es el dibujo. La plica se extiende desde el trocánter menor hacia la unión del hueso con la articulación. La vemos en 100% de las disecciones anatómicas, 97% de las artrorresonancias vamos a ver esta plica medial, y el atrapamiento de estas plicas es no frecuentemente observado, pero sí podemos ver cambios erosivos en el cuello femoral relacionados a un proceso artrítico sinovial. Entonces esta es la plica en imágenes de artrorresonancia. Para tenerla en cuenta, a veces podemos ver en cortes continuos pequeños puntos hipointensos de señal en esta localización y no confundirlos con elementos con cuerpos libres intraarticulares. Pasemos a ver al ligamento teres. El ligamento teres es una estructura que se origina, como mencioné, del ligamento acetabular transverso inferior. Se va a insertar en la fovea capitis de la cabeza femoral, está cubierto por una membrana sinovial y tiene, durante el desarrollo fetal, tiene vascularización. Esta vascularización, de hecho, hemos notado que se conserva, sobre todo en los estudios de artrorresonancia indirecta. Empezamos a ver que si hacíamos imágenes precontraste a través del ligamento teres, como podemos ver acá, y después hacíamos imágenes postcontraste, el ligamento teres demostraba realce. Entonces, en los protocolos de artrorresonancia indirecta es muy frecuente que no se obtienen imágenes precontraste, se obtienen solamente las imágenes postcontraste. Entonces, muchos de nosotros en el departamento estábamos llamando desgarros del ligamento teres, aumento en la señal, y este estudio se hizo en realidad para ver que sí había vascularización en este ligamento teres y que no se debe interpretar como patología cuando lo vemos realzado en imágenes por artrorresonancia indirecta. Aquí vemos las imágenes de precontraste. El T2 nos ayuda muchísimo porque en el T2 vemos que el ligamento está completamente homogéneo en la señal, de baja intensidad de señal, homogéneo también en su estructura, y luego vemos el realce postcontraste.
Vamos a ver también algunos elementos anatómicos que están en comunicación con la articulación de la cadera, principalmente la bursa del iliozoas. Esta bursa es la bursa más grande que encontramos alrededor de la cadera. Está localizada por detrás del tendón del iliozoas y anterior a la cápsula de la cadera anteriormente, y se conecta con el espacio articular en 15% de los casos. Entonces, si hacemos artrorresonancia directa, donde ponemos una solución intraarticular en 15% de estos pacientes, vamos a ver que el contraste se escapa alrededor del tendón del iliozoas, dentro de la bursa del iliozoas, y eso es un hallazgo completamente normal. Ahora, ¿cómo distinguimos una comunicación normal de la bursa del iliozoas de una bursitis del iliozoas? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual el paciente tiene patología articular. Este es un paciente con artritis reumatoidea. Podemos ver las erosiones marginales con edema de la médula ósea asociado, y podemos ver que la distensión de esta bursa del iliozoas en este paciente es desproporcionada a la cantidad de líquido que vemos en el espacio articular. Es similar a la regla que utilizamos con el tendón largo, flexor largo de los dedos en el pie, que se comunica con la articulación del tobillo. Si vemos más líquido dentro de la vaina tendinosa, decimos que hay una tenosinovitis del flexor largo. En este caso, si vemos mucho más líquido dentro de la bursa que lo que vemos en la cadera, entonces vamos a hacer el diagnóstico de una bursitis del iliozoas. Ahora, la anatomía normal de la bursa del iliozoas, podemos ver la delineación frecuentemente de los dos componentes del tendón del iliozoas, que no se debe confundir con un desgarro longitudinal. Entonces vemos el tendón del ilíaco bajando lateralmente y el tendón del psoas, que pueden ser dos estructuras separadas que se insertan en el trocánter menor, y no se debe confundir con un desgarro longitudinal. Y también por lo que la vaina del iliozoas tiene vascularización como toda estructura que está recubierta con sinovio, entonces podemos ver que en las imágenes por artrorresonancia indirecta vamos a ver un realce lineal de la bursa del iliozoas. La otra bursa que me gustaría revisar es la bursa del obturador externo. Esta bursa se comunica también potencialmente con la articulación de la cadera a través del borde superior del músculo obturador externo en la parte posterior de la cápsula articular. Entonces, aquí vemos la bursa del obturador externo. Muy frecuentemente mis fellows y residentes, cuando ven esa colección, hacen el diagnóstico de un quiste paralabral. Es bastante frecuente que se cometa ese error. Entonces, lo importante es saber dónde está localizada y la continuidad que puede verse con el espacio articular muy frecuentemente en estos casos, sobre todo si se hace la artrorresonancia. En un estudio que hicimos vimos que había comunicación una vez que colocamos el contraste adentro. En 5.5% de los pacientes se encontraba esta comunicación. Vemos una estructura como en lágrima, en gota, que se extiende en esta localización posterior inferior de la cápsula articular de la cadera, y puede realzarse con contraste también. Para terminar, me gustaría llamar la atención acerca de los vasos del cuello femoral. Los vasos del cuello femoral se van a extender desde la porción metafisiaria de la arteria circunfleja mediolateral y del anillo extracapsular vascular, y van a dirigirse hacia la epífisis. Estos vasos del cuello femoral se pueden ver en la unión del cuello y de la cabeza femoral como pequeñas indentaciones que no se deben confundir con un quiste subcortical en pacientes que tienen tipo CAM. Entonces, si ven es una estructura que es redondeada, pueden tratar de seguirla, ver que hay un componente tubular
en esa localización y no hay ningún hallazgo de deformidad de tipo CAM ni nada más, entonces es un vaso, no hay necesidad ni siquiera pues de reportarlos. Y pues en el estudio que hicimos de precontraste y postcontraste podemos ver que están realzando en postcontraste estos pequeños vasos en el cuello femoral. Bueno, esto era todo lo que tenía para revisar. Si hay preguntas podemos contestarlas ahora y tomamos un receso antes de continuar con los doctores Abru y el doctor Burdiles. Gracias.